Bienvenidos a las lecturas de la misa de hoy con el Paseo Espiritual. Lecturas del martes de la segunda semana de Cuaresma. Primera lectura del libro de Isaías, del capítulo 1. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Salmo responsorial del Salmo 49. Responsorio. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Responsorio. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Responsorio. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Responsorio. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Versículo antes del Evangelio, tomado del libro de Ezequiel, del capítulo 18. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo 23. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Comentario a las lecturas de la misa de hoy. La primera lectura de Isaías hace referencia a lo que hablábamos ayer, de purificarnos de nuestros pecados, y cómo Dios promete que aunque nuestros pecados sean como escarlata, rojos a más no poder, quedarán blancos como nieve, es decir, nos perdonará absolutamente todo. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana.
Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Es decir, todo se nos perdonará siempre que nosotros estemos dispuestos a seguir al Señor y nos arrepintamos de verdad. Así dice el Salmo: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y aquí es interesante porque Dios nos dice: mira, yo sé que me estás sacrificando, que recitas mis preceptos, pero ¿por qué los recitas si realmente no estás cumpliendo mi voluntad? Y dice: te acusaré, te lo echaré en cara. Y dice: el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aquí hay dos cosas muy interesantes. La primera, que Él pide acción de gracias. Es decir, que toda nuestra vida, y lo dice San Pablo, sea agradecer. Porque es que es lo único que podemos hacer realmente. O sea, agradecer todo. Porque Dios ha muerto por nosotros, nos ha salvado. Entonces lo único que podemos hacer es agradecer con toda nuestra vida, continuamente. Lo que nos sale muchas veces es pedir, pero lo que deberíamos hacer siempre es agradecer y ver todo lo bueno que tenemos. Y el que ofrece acción de gracias, dice Dios, ese me honra. Y después dice: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Es decir, el que cumple mi voluntad, le haré ver la salvación de Dios. No por recitar mis preceptos y tener siempre en la boca mi alianza, sino el que cumple mi voluntad. El versículo antes del Evangelio habla también de ese arrepentimiento: apartar de vosotros todos vuestros delitos, renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Y el Evangelio nos habla también de ese cumplir la voluntad de Dios. Dice: haced caso a lo que dicen los escribas y los fariseos, que eran, por así decir, los sacerdotes, entre comillas, de esa época, que ellos pues predicaban muy bien toda la ley, pero luego no la cumplían y la hacían cumplir a la gente. Y dice: mira, hacer caso a lo que os dicen, pero no los imitéis, porque ellos lo que querían era poder, era figurar, que la gente les hiciera reverencias, etcétera, ¿no? Lo que hoy pues podríamos ver en igual la clase más poderosa en nuestro mundo, ¿no? O lo que la gente piensa que es más poderosa, ¿no? Que muchas veces lo que busca es la adulación, el que la gente le trate de manera especial, etcétera. Pero nosotros no, sino que dice: el primero entre vosotros será vuestro servidor. Es decir, el siervo será el primero. Y dice al final: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es lo contrario a lo de este mundo. En este mundo, si una persona se humilla, pues es despreciada. Sin embargo, dice Jesús: el que se humilla será enaltecido. Es decir, el que sirve, el que se pone como último, ese es el que triunfará. Y hasta aquí nuestro comentario del día de hoy.